A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es que una forma de arte, nacida literalmente de las cenizas de una guerra, llegó a ser una de las exportaciones culturales más potentes del planeta? Esa es la increíble historia del anime. Un viaje desde las sombras de la posguerra hasta convertirse en un imperio global de tinta y luz. Vamos a meternos de lleno en esta odisea. Y es que esta es la idea clave, la que tenemos que entender desde el minuto uno. Quitémonos de la cabeza que el anime solo es dibujos animados. Es mucho, mucho más que eso. Es un medio con una historia de pura resiliencia, de innovación y con una capacidad única para contar historias complejas, humanas, y por eso mismo ha logrado conectar con gente de todo el mundo. Bueno, para entender todo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a Japón, justo después de la guerra, un país en plena reconstrucción. Es ahí, en esa mezcla de tradición milenaria y un cambio brutalmente forzado, donde se plantaron las primeras semillas de lo que hoy es un fenómeno mundial. Los primeros intentos, fíjense, son de principios del siglo XX. Y pasa algo muy interesante. Cuando la animación de Disney llega a Japón, los artistas de allá no se limitaron a copiarla, no. Lo que hicieron fue absorberla y, lo más importante, reinterpretarla con su propia cultura. Mezclaron las técnicas de Occidente con la estética del ukiyo-e, esos grabados en madera llenos de color, y con la forma de contar historias del kamishibai, que era un teatro de papel callejero. Así que no era una imitación, era algo totalmente nuevo. Y entonces llega un año clave, 1958. Aquí es donde la cosa se pone seria. Toei Animation, al que ya apodaban el Disney de Oriente, lanza Hakuya-den. Y esto no es solo un hito por ser el primer largometraje de anime a color, no. Es la prueba, la declaración de intenciones de que Japón iba en serio, que estaba listo para montar una industria de animación a gran escala. Pero bueno, Toei puso los cimientos, la industria. Faltaba el arquitecto, la mente maestra que le diera un alma, un lenguaje visual propio. Y ese es Osamu Tezuka, una figura tan importante que hasta el día de hoy lo conocen como el dios del manga. Tezuka tenía un problemón entre manos, un verdadero rompecabezas. A ver, ¿cómo le haces para producir una serie de animación para la tele, una cada semana, sin la plata ni el tiempo que tenía Disney? Era casi imposible. Y su solución fue un golpe de genio, nacido totalmente de la necesidad. La llamaron animación limitada. ¿Y en qué consiste? Pues la clave está en que en lugar de animar cada pequeño movimiento, te centras en lo que de verdad importa. Las expresiones de la cara, las poses que tienen fuerza, los diseños de personajes que no se te olvidan. Bajas los cuadros por segundo, sí, pero potencias al máximo el impacto emocional. La diferencia es clarísima. Miren, por un lado, la animación completa, carísima, un montón de cuadros por segundo para que todo sea súper fluido. Por el otro, la animación limitada. Una jugada estratégica. Sacrificas un poco de movimiento, sí, pero ganas muchísimo en diseño, en eficiencia, y al final eso se convirtió en su sello, no en un defecto. Y todo esto explota en 1963 con Astro Boy. Es aquí donde nace el lenguaje visual del anime para televisión. Y lo más increíble es que esta limitación técnica, esta solución, abrió la puerta a una creatividad brutal. De repente, nacen géneros enteros como el mecha, el de los robots gigantes, o el mahou shoujo, el de las chicas mágicas. La restricción, irónicamente, generó libertad. Ahora, saltemos en el tiempo. Años 80 y 90. Japón está en plena burbuja económica y de repente hay dinero. Mucho dinero para la animación. Y así entramos en la que para muchos es la era de oro, un momento de una ambición artística y una calidad técnica que no se había visto nunca. Y esta época se puede resumir en tres momentos, tres pilares. Por un lado, 1985, se funda Estudio Ghibli, y con él el anime se convierte en arte con mayúsculas. Luego, 1988, Akira llega a Occidente y es una bomba, un antes y un después. Y finalmente, 1995, llega Neon Genesis Evangelion y, le da una vuelta de tuerca a todo. Usa los robots gigantes para hablar de la psicología humana como nadie lo había hecho. Pero, a ver, detengámonos un momento en Akira, porque lo que provocó fue un verdadero terremoto cultural. Pensemos que en Occidente la animación era cosa de niños, y punto. Y de repente llega Akira, que es violenta, es súper filosófica, y con una calidad técnica que dejaba en ridículo a casi todo lo que se hacía por acá. La idea de que la animación era solo para niños se hizo añicos. Claro, después de Akira, la presa se había roto. Las puertas estaban abiertas de par en par, y el anime empezó su marcha imparable, dejó de ser cosa de nicho para volverse un jugador principal en la cultura pop de todo el mundo.
Y entonces llega el 2001, y con él la consagración total, la validación de la crítica mundial. El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli, se lleva el Oscar a Mejor Película de Animación. Ya no había discusión, el anime estaba en la cima del mundo. Y mientras eso pasaba en los cines, en la tele estaba ocurriendo otra revolución silenciosa. Un trío de series que seguro les suenan: One Piece, Naruto y Bleach, los llamados Tres Grandes. Ellos construyeron una comunidad de fans global gigantesca. Primero, hay que decirlo, gracias a la distribución no oficial en Internet, que demostró que había un hambre tremenda por este contenido. Y luego, claro, llegaron las plataformas legales para capitalizar esa demanda. Mientras todo esto pasaba de cara al público, por dentro, en la industria, estaba sucediendo otro cambio importantísimo. Se dejó atrás el trabajo artesanal de pintar a mano en acetatos para pasarse por completo a lo digital. Esto no solo modernizó todo el proceso, sino que abrió un mundo de posibilidades visuales que marcarían la era que vivimos hoy. Y así llegamos a hoy, al presente, donde el anime ya no es solo arte. Es un imperio, una industria de miles de millones de dólares que está en el mismísimo centro de la guerra global por el streaming. A ver, ¿qué es lo que está impulsando este boom actual? Bueno, podemos verlo aquí. Películas como Your Name, que reventaron la taquilla mundial con una estética digital súper realista. Series como Demon Slayer, que básicamente crearon un nuevo estándar de calidad, la animación de alta gama. Y claro, la guerra del streaming. La competencia feroz entre plataformas ha inyectado una cantidad de dinero bestial en la industria, llevando la producción a otro nivel. Y aquí la clave de todo es la calidad visual. O sea, estudios como Ufotable, como MAPPA, están haciendo cosas de otro planeta. Ya no hablamos de animación limitada para ahorrar costos. Ahora hablamos de animación de alta gama, donde literalmente cada fotograma, cada uno de ellos, podría ser un cuadro para colgar en un museo. ¡Es una locura! Y así, de alguna manera, todo vuelve al principio, pero en una escala completamente diferente. El anime completó su viaje. Dejó de ser un medio para contar historias sencillas, para convertirse en un lenguaje universal con el que toda una generación en todo el planeta procesa temas súper profundos. El amor, la pérdida, el trauma, la búsqueda de la justicia. Al final, toda esta odisea del anime nos enseña algo, que la creatividad se abre paso contra todo, y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta fascinante. Con un público global y herramientas que parecen no tener límite, el tema ya no es si el anime va a seguir evolucionando. La verdadera pregunta es, ¿cuál será el próximo mundo tan increíble como estos que nos van a dibujar?